Dios les bendiga a todos en este día. Es una gran bendición de parte del Dios Todopoderoso que me concede el poder predicar la palabra de Dios por medio de las redes sociales como Facebook Live y YouTube. No solo a la iglesia de Cristo, sino también a aquellos que no conocen a Jesucristo como Señor y Salvador de sus vidas. Soy el pastor Carlos Capó, pastor de la Iglesia Cristiana Pentecostés en la ciudad de Tampa, Florida, Estados Unidos. Nuestro templo radica en el 809 de la West Waters en la preciosa ciudad de Tampa. Hoy estaré hablando bajo el tema el deber del cristiano. Así que les invito a que busque su Biblia para que juntos podamos dar lectura de la misma y ser grandemente bendecidos por medio de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Estaremos dando lectura a la palabra del Señor en el libro de los Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 9, verso 6, y luego estaremos leyendo 2 de Corintios, capítulo 5, verso 17. El deber del cristiano. Y leemos la palabra de Dios honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Amén. Hechos, capítulo 9, verso 6. Él temblando y temeroso dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo: levántate y entra en la ciudad, y se te dirá lo que debes hacer. En 2 de Corintios capítulo 5 verso 17 dice: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Oremos al Señor. Padre eterno, Dios todopoderoso, venimos delante de tu presencia en el nombre de Jesús de Nazaret, suplicándote, Dios de los cielos, que seas tú, oh Dios, hablando a nuestras vidas a través de tu bendita palabra. Y que podamos entender los propósitos que tú tienes para con tus hijos y el deber que tenemos nosotros como hijos de Dios. Ayúdanos a entender tu palabra y ponerla en práctica para la gloria y la honra de tu nombre. Amén. Amén. La vida cristiana es completamente diferente a la vida que se vive sin Jesucristo. Aquellos que no tienen al Señor como su Señor y Salvador de sus almas, viven una vida completamente marginada de lo que es el propósito, los deseos de Dios y el deber del creyente como un hijo de Dios. El nuevo nacimiento en Jesucristo cambia la vida del hombre totalmente. Asumimos obligaciones, responsabilidades y sobre todo nosotros tenemos ciertos deberes que debemos de practicar para que de esta forma podamos crecer en la gracia y en el conocimiento del Señor. El cristiano debe primeramente, sobre todas las cosas, tener comunicación con su Salvador. Y esto se logra por medio de la oración. Los apóstoles de Jesús entendían la necesidad apremiante de aprender a orar. En Lucas capítulo 11, verso 1 dice: aconteció que estaba Jesús orando en un lugar, y cuando terminó, uno de sus discípulos les dijo: Señor, enséñanos a orar, como también Juan enseñó a sus discípulos. La comunicación con el Dios Todopoderoso que salvó nuestras vidas, que ahora es Señor, amo y dueño de todo nuestro ser. Nosotros debemos de toda manera tener comunicación con el Señor. La oración es el arma más poderosa del cristiano. Por medio de la oración nos comunicamos con Dios y la oración con fe mueve montañas.
Jesús oraba. En Marcos capítulo 6, en el verso 46 dice, y después que los hubo despedido, se fue al monte a orar. Nuestro Señor y Salvador Jesucristo vivió una vida de constante comunicación y oración con su Padre Celestial. Vemos al Señor obrando maravillas, libertando a los cautivos, sanando a los enfermos. Pero todo eso era no solo porque era el Hijo de Dios, sino que también vivió una vida de constante comunicación y oración con el Señor. Por eso el creyente debe de orar. Jesús enseñaba a orar para que no entremos en tentación. En el Evangelio según San Mateo, en el capítulo 26, verso 41 dice, velad y orad, para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Realmente, mis amados, la carne del hombre, su naturaleza, su ser, amado, es muy negligente. No quiere tener comunicación con su Salvador. El creyente de nuestros tiempos, mis amados, no desea buscar la presencia de Dios y mucho menos buscar a Dios en espíritu y en verdad. Pero nuestro Señor Jesucristo nos dice en su palabra que debemos de velar y orar para que no entremos en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. En nuestro interior, nuestra naturaleza espiritual, transformada por el poder de Dios, por medio del nuevo nacimiento, desea tener comunión con su Padre Celestial. Desea orar, pero como dice ahí, el espíritu está presto, pero la carne es débil. La oración es un deber del cristiano. En primera de Timoteo capítulo 2:8 dice, quiero pues que los hombres oren en todo lugar, levantando manos santas, sin ira y sin contienda. La oración es un deber del cristiano. Aquí la palabra de Dios no nos da opciones, es un deber. El mandato es determinante. Quiero pues que los hombres oren en todo lugar, levantando manos santas. Levantar las manos, mis amados, es señal de rendición, es señal de entrega. Por eso dice ahí el apóstol a Timoteo, levantando las manos santas, sin ira y sin contienda. La Biblia nos enseña cómo orar. En el Evangelio de Juan, en el capítulo 14, en el verso 13 al 14 dice, y todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, lo haré para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidieres en mi nombre, yo lo haré. Aquí la palabra del Señor nos enseña, por medio de los labios de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, que toda oración debe ser hecha en el nombre de Jesucristo, pero debe ser dirigida al Padre. Alabado el nombre maravilloso del Señor. Qué lindo el poder tener esa comunión íntima con el Señor. El poder hablarle a nuestro Salvador, a nuestro Dios, y entendiendo con toda certeza que el Dios que nos salvó nos escucha. Él está atento al clamor de su pueblo. Otro de los deberes del cristiano es leer la Biblia. La palabra de Dios testifica de Cristo como Hijo de Dios. Por eso el creyente que ha sido transformado, que ha sido cambiado por el poder del Señor, no solamente ora, sino que también lee su palabra. Leímos al comienzo en Hechos capítulo 9,
el encuentro con el apóstol San Pablo, con el Cristo de la gloria. Pero él hizo la pregunta, ¿qué quieres que yo haga? O sea que el creyente tiene deberes que tiene que cumplirlas, lo quiera o no lo quiera, si es que realmente quiere vivir una vida victoriosa. Por eso el deber del creyente es leer la palabra. En Juan capítulo 5, verso 39, nos dice la palabra del Señor, escudriñad las escrituras, porque a vosotros os parecéis que en ella tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Realmente el cristiano no puede conocer ni tener intimidad con el Dios de la gloria y conocer la mente de Dios si no lee su Biblia. Es un deber leer la palabra de Dios. La Biblia, mis amados, es la verdad. En el Evangelio de Juan capítulo 17, en el verso 17, en esa oración intercesora, esa oración sacerdotal de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, orando a su Padre Celestial, dice en Juan 17, 17, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. La Biblia no contiene la verdad, la Biblia es la verdad. También otro de los deberes del Hijo de Dios, aparte de orar, es leer la palabra de Dios constantemente, porque la palabra de Dios penetra hasta lo más profundo del ser humano. En Hebreos capítulo 4:12 dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, que penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Leemos la palabra, mis amados, porque la palabra de Dios, hermano, escudriña lo que hay en lo profundo de nuestro ser, lo saca a la luz, nos hace entender lo que agrada y lo que desagrada a Dios. La palabra de Dios penetra tan profundamente en el ser humano que llega donde no puede llegar el consejo ni aún del pastor, que llega donde no puede llegar el consejo de una madre, de un padre o de un amigo o de un compañero. La palabra de Dios llega hasta lo más profundo, porque la palabra de Dios es viva y es eficaz. Y es más cortante que toda espada de dos filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu. Esas dos partes de la naturaleza del hombre. El hombre es tripartito. Se compone el hombre de espíritu, alma y cuerpo. La palabra de Dios llega hasta partir el alma y el espíritu, lo que es inseparable. Aleluya. Y dice que penetra hasta partir el alma, el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y aún las intenciones del corazón. Aún lo que el hombre piensa, Dios lo conoce. La palabra de Dios, amado, trae sabiduría al hombre. En 2 de Timoteo capítulo 3, en el verso 15 dice, pero persiste tú en los que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Es el deber del cristiano leer la palabra constantemente. Aleluya. Leer la palabra, porque la palabra nos enseña, la palabra de Dios nos redarguye, la palabra de Dios nos corrige. De las páginas insignificantes para algunos de la Biblia, el Hijo de Dios
escucha la voz de Dios. Aleluya. Esas palabras, amado, aleluya, plasmadas en las páginas del libro de Dios, que para algunos no tiene ninguna importancia, nosotros podemos escuchar a Dios enseñándonos, redarguyéndonos y corrigiéndonos con el fin de poder perfeccionar al hombre. En 2 de Timoteo capítulo 3, en el verso 16 al 17 dice: toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. A su nombre sea la gloria. Otro deber del cristiano es asistir a la iglesia, asistir a la casa de Dios con regularidad. Porque esto de asistir a la casa de Dios, estar en comunión los unos con los otros, en ese compañerismo en la iglesia, amado, produce gozo en el interior del ser humano. El salmista David escribió en el Salmo 122, verso 1: yo me alegré con los que me decían, a la casa de Jehová iremos. La iglesia es un lugar de comunión uno con otros. En el Salmo 133, verso 1 dice: mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. En la iglesia vemos la hermosura de Dios. Podemos contemplar la presencia y la hermosura de Dios por medio de los cultos llenos de la gloria y de la presencia de Dios. Por eso el creyente no se distancia de la casa de Dios, no se aparta de la casa del Señor. Aleluya. En el Salmo 27, 4 dice: una cosa he demandado a Jehová, esta buscaré, que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su santo templo. Fíjese estas palabras de este Salmo 27:4. Dice: una cosa yo he demandado a Jehová, pero dice: esta buscaré. Porque nosotros podemos pedirle al Señor que nos ponga el deseo de estar en la casa de Dios, que ponga ese anhelo de frecuentar la casa de Dios, de no perdernos ni un solo culto. Y podemos interceder al Señor de la gloria en oración para que nos ayude en esta área de nuestra vida. Pero de nada serviría si todo se queda en petición y en oración y nosotros no nos subimos a nuestro automóvil, aleluya, y nos dirigimos a la casa de Dios. De nada valdría orar y demandar y pedir al Señor que nos ayude a estar en su casa si no nos arreglamos el día de culto para ir a la casa de Dios. Aleluya. Por eso Él dijo: una cosa he demandado a Jehová, esta buscaré, que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura de Jehová e inquirir en su santo templo. No podemos dejar de asistir a la casa de Dios. En Hebreos 10:25 dice: no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando veáis que aquel día se acerca. Amado, es el deseo del hombre de Dios, el pastor, aleluya, el obispo de la Grey, que la iglesia se congregue constantemente. Por eso dice ahí: no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos. ¿Qué es lo que hago en el día de hoy?
y lo repito constantemente a la congregación, que tenemos que congregarnos, que no podemos distanciarnos de Dios, no podemos ausentarnos de la casa de Dios. Por eso dice, sino exhortándonos, y tanto más cuando veáis que aquel día se acerca. Cristo viene pronto. Es un deber nuestro como cristianos, como hijos de Dios, como nacidos de nuevo y transformados por el poder de Dios. Es nuestro deber amar a los hermanos, pues es una muestra de que hemos pasado de muerte a vida. El amar a los hermanos demuestra, amado, y da testimonio al mundo que nosotros hemos pasado de muerte a vida. En primera de Juan capítulo 3, en el verso 14 y 15 dice, nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida, en que amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano permanece en muerte. Todo aquel que aborrece a su hermano es homicida. Y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. Y en primera de Juan capítulo 4, 11 y 12 dice, amados, si Dios nos ha amado así, debemos también nosotros amarnos unos a otros. Nadie ha visto jamás a Dios. Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y su amor se ha perfeccionado en nosotros. Es una muestra que hemos pasado de muerte a vida. Es el deber, como hijos de Dios, obedecer a nuestros pastores. En primera de Tesalonicense, en el capítulo 5, versos 2 y 13, dice, os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os presiden en el Señor y os amonestan, y que lo tengáis en mucha estima por amor, por causa de la obra de Dios. Tened paz entre vosotros. En la ley de Moisés, en el Antiguo Testamento, el no obedecer a los que nos ministran la palabra de Dios era sentenciado y castigado con muerte. En Deuteronomio capítulo 17, 12 dice, y el hombre que procediere con soberbia, no obedeciendo al sacerdote que está para ministrar allí delante de Jehová tu Dios, o al juez, el tal morirá, y quitarás el mal de en medio de Israel. Y en Hebreos capítulo 13, verso 17 dice que es un deber y una bendición obedecer a los pastores. Obedecer a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas, como quienes han de dar cuentas, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no os es provechoso. Amado, el que pierde de no obedecer y reconocer a los que nos ministran, a los que nos conducen a la casa de Dios, que nos llevan a la profundidad de la palabra, para que la palabra de Dios haga el efecto de depurar todo lo que estorba, obstaculiza e impide que la gloria de Dios descienda sobre nosotros. Aquí, en el libro de los Hebreos, capítulo 13, en el verso 17 termina diciendo, porque esto no os es provechoso. Los pastores son los que velan por las almas, por las ovejas, como quienes han de dar cuentas. El pastor debe presentarse delante de Dios todos los días en oración y traerle a los pies del Señor las almas, las ovejas que Dios ha puesto en nuestras manos. Presentársela delante del Señor en señal de agradecimiento, de gratitud al Todopoderoso Dios.
pero también orar por las ovejas para que Dios las bendiga, las prospere y las lleve hacia adelante con gran bendición. Es un deber y una bendición buscar a Dios de todo corazón. En Job capítulo 8, en el verso del 5 al 7 dice: si tú de mañana buscareis a Dios y rogareis al Todopoderoso, si fuereis limpio y recto, ciertamente luego el Señor se despertará por ti y hará prosperar la morada de tu justicia. Y aunque tu principio haya sido pequeño, tu postrer estado será muy grande. Tremenda la palabra de Dios. Fíjese cómo dice ahí, amado, porque es el deber del creyente buscar a Dios. La Biblia dice, aleluya, que si buscamos a Dios, lo encontraremos. Aquí el patriarca Job dice: si tú de mañana buscaras a Dios, y si rogaras al Todopoderoso, y si fuereis limpio y recto, ciertamente luego Dios se despertará por ti y hará prosperar tu morada. Aleluya. Y aunque tu principio haya sido pequeño, dice la palabra, tu postrer estado será muy grande. Así que, amado hermano y amigo, es tu responsabilidad, es tu obligación, pero sobre todo es tu deber orar a Dios, leer la Biblia, asistir a la casa de Dios, amarnos los unos a los otros, respetar y obedecer a los pastores que nos guían en nuestra vida espiritual. Y buscar a Dios de todo corazón para poder crecer en nuestra vida cristiana. El apóstol San Pedro lo dice de esta manera. En segunda de Pedro, en el capítulo 3, verso 18. Antes bien, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea gloria, honra, hasta el día de la eternidad. Amén. Oremos. Padre bueno, Dios Todopoderoso, te doy gracias. Te doy gracias, Dios mío, porque tú has puesto en nosotros el querer como el hacer por tu buena voluntad. Tu palabra nos enseña cuáles son los deberes que nosotros como candidatos al cielo por toda la eternidad, como hijos tuyos, nacidos de nuevo, transformados por el poder de Dios, aleluya, cuyos nombres están escritos en el libro de la vida del Cordero, tenemos deberes, tenemos cierta responsabilidad y obligaciones, pero hay algo que nos ha sido impuesto. Hay un deber, Señor, el poder buscarte y servirte de todo corazón. Te pido estas cosas, Señor, en el nombre de Jesús, que aquellos hermanos que han descuidado su deber, como orar, leer la palabra, amar a los hermanos, congregarnos en la casa de Dios, buscar a Dios constante y continuamente, Señor, tú bendiga a tu pueblo. Salva a aquellos, Señor, que en el día de hoy aún no te conocen. Oh Dios, que vienen a ti anhelando que tú los transformes y están dispuestos, oh Dios, a vivir tu palabra, a orar y a buscar tu rostro. En el nombre de Jesús, sálvalos, Dios mío. Rompe toda cadena, rompe toda ligadura. Oh Dios mío, libértalos por el poder de tu palabra y hazlos, Señor, hijos tuyos. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Dios te bendiga.